¿Por qué? Porque yo creo que es la primera y la única vez que van a ver la Constitución política del Estado. Hay que ser sincero, ustedes tienen otros proyectos, quieren hacer negocios y no creo que sean en ese sentido muy amantes de ser leguleyos y estar estudiando las constituciones de este país o las leyes de este país. ¿De acuerdo? Vamos a ir adelante, por favor. Quiero que ustedes siempre pueden entrar, o sea, un poquito calladito por allá y no hay problema. Ok, listo. Les pido un señalado a favor. El primer debate su constitución y si la tiene, empezamos. Hemos dicho que una sociedad está constituida política y jurídicamente y ¿dónde se va a estructurar esa sociedad? Se va a estructurar a través de la Constitución política del Estado. El nombre que quieran. En otros países se llama la Carta Fundamental, la Ley de Leyes, la Carta Magna, el nombre que ustedes quieran, pero es en pocas palabras, la base de la estructura del Estado. Si quieren hablar, pueden salirse un cachito. Y bueno, ok, ¿listo? Listo. A partir de ello, todos los estados tienen la Constitución política del Estado y se supone que cada estado tiene su propio, por favor, tiene su propio sistema jurídico-político adecuado a su realidad. Si ustedes han escuchado que ha dicho los futuros presidentes, o el que sea presidente, ha dicho que va a modificar la Constitución política del Estado, y cuando entró Evo Morales, ¿qué hizo? No solo modificó, cambió la Constitución política del Estado. En ese sentido, Bolivia ha tenido, o hasta ahora tiene 18 constituciones políticas del Estado. Entenderán que han ido cambiando permanentemente en función, por eso hablamos de la estructura y la superestructura, y vimos que Marx no estaba errado al decir que hay que legitimar o legalizar ese sistema. Si ustedes me preguntan, y vamos a entrar a nuestra materia, si ustedes me preguntan, ¿fue válido de qué y fue correcto que el MAS cambiara la Constitución política del Estado cuando entra a gobernar en 2006? Mi respuesta es sí, es verdad, necesitamos un cambio de Constitución política del Estado, porque las dos anteriores, la del 67, que fue la que sustituyó, tenía vestigios de lo que fue el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario, es decir, la herencia de 1952. Y obviamente la Constitución o la estructura que vino de lo que fue la revolución del 52, porque esa sí fue una revolución. ¿Está claro? Esa sí fue una revolución. Hubieron muertos, hubieron nacionalizaciones, hubieron cambios del sistema de educación, la reforma agraria, voto universal. Miren las cosas, cerraron el colegio militar. En vez de ejército, ¿sabe qué tuvo el Estado boliviano durante 4 años? Milicias armadas, obreros. Y barzolas, mujeres que eran generalmente obreras, mineras o parientes, allegadas, esposas de los obreros, que también estaban armados. El colegio militar, ¿qué usó? Cerrado. ¿Por qué? Porque tenían que acabar con lo que decían ellos, que era el embrión de los grupos contrarrevolucionarios y en ese momento las oligarquías bolivianas. Por lo tanto, se dan cuenta que realmente fue una revolución. 3 días, muchos muertos. Me contaba mi abuelo y me decía, metían en camiones al Hospital General de Miraflores, en camiones se sacaron a. ¿De acuerdo? A partir de ello, reestructuraron e hicieron este Estado que llegó hasta el 2007. Evo Morales tiene una propuesta y dice, vamos a cambiar la Constitución política del Estado. Pero no era una propuesta solamente de él. Ya el 2002, un conocido suyo, cuando fue a las elecciones, que se llama Manfred Reyes Villa,
dijo, hay que cambiar la constitución política del Estado. Y otro señor que se llama, no me acuerdo qué se llamaba, pero apellida, porque no ha muerto, que Costa Obregón lo conocían como el juez de hierro, decían que era un tipo incorruptible y demás cosas. Álvaro, que no me acuerdo, ¿para qué voy a decir su nombre? No me acuerdo. Costa Obregón dijo, es necesario cambiar la constitución política del Estado, porque ya no responde a las realidades de la sociedad boliviana. Por lo tanto, fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente arman una estructura que se llama la Asamblea Constituyente. La Constituyente trabaja paralelamente al Congreso. Los partidos políticos porcentualmente representados, como lo que salió en esas elecciones, entenderán que Evo Morales ganó con el 54%, obviamente tenía una participación del 54% en la constituyente, y el otro restante, el otro 46%, era para los partidos de oposición que habían ganado escaños. Lo mismo que han visto ahora, ¿no es verdad? Entonces se dividieron. El Congreso hacía su trabajo y la Asamblea Constituyente elaboraba la nueva Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que tenía que hacer la nueva Constitución Política del Estado? Tenía que abrirse hacia lo que en ese momento se manifestaba la nueva realidad, la nueva Bolivia, y entonces iban a poner cosas que se supone estaban adecuadas a lo que era precisamente esa nueva Bolivia, y en este sentido sí, con una absoluta, que se llama claridad y convicción, que era la inserción de las grandes mayorías a la actividad particularmente económica de este país. ¿Está claro? O sea, los iba a volver, y si hay un punto que hay que aplaudir de Evo Morales, es esa inclusión social. ¿Por qué? Porque antes de la caída de Sánchez de Lozada, la gente, el grupo, el porcentaje de población consumidora en Bolivia llegaba a los 800.000, 900.000, que eran los agentes económicos que consumían. Entenderán que Evo Morales te ha dejado como 2 millones, o sea, tampoco ha llegado a la totalidad, obviamente porque este país es pobre. En ese sentido, Evo Morales fue una cosa que era real y una cosa para aplaudir. Señores, tenemos que incluir a sectores sociales que históricamente no han sido tomados en cuenta, salvo para votos o para discursos, pero que económicamente no los habías incluido. ¿Por qué creen que hay esa emergencia de la nueva burguesía anterior? Es más, se planifica eso, y lo que van a hacer es, aquí, un tema más que vale la pena que conozcan ahora que están en las elecciones. El MAS ganó en La Paz hasta en la zona sur. ¿Está claro? Yo no estaba aquí, yo estaba en México, estaba en misión diplomática. Pero sí, es la verdad, hay información. Mis hermanos, mi suegra, mi suegro, de él no puedo esperar otra cosa. Votaban y los llamabas. He votado. Creían en un cambio. Veían que precisamente con un dirigente de originario campesino, este país podía ser mejor. Creían en un cambio, creían en el cambio. Me parece muy bien, porque soñar no cuesta nada, y también hay que ser, en este caso, altamente romántico y optimista. Creían en un cambio. Por lo tanto, votaron. Pero la zona sur, más pensante, no el ciudadano a pie, ¿saben por qué votó por el MAS? Porque ya habían ciertos indicios de que la política se iba a trasladar a Santa Cruz. Entonces, la burguesía colla dijo, no vamos a permitir que La Paz empiece a perder la hegemonía política. Y votaron por el MAS. El MAS respondió y favoreció a la zona occidental boliviana. Sí, pero no esa burguesía. Creó una nueva burguesía, que es la burguesía del norte. ¿Está claro? A los de abajo les dio un palo.
pero crearon una burguesía que empezó a emerger, y ya la conocen ustedes, me parece fantástico, y si ustedes se fijan, esa burguesía joven alteña, de paso, hace contactos directamente con Santa Cruz, no le interesa ya bajar a la Puya. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el panorama, había que buscar una inclusión, y lo hicieron. Entonces, pero aquí viene la parte ya más oscura de esa historia. ¿Por qué? Porque en ese momento la Cámara de Senadores estaba controlada por la oposición. El presidente era Óscar Ortiz. Ustedes saben que es hasta ministro de la señora Áñez y es un conservador. Y saben que como dicen los mexicanos, tenían muy buen colmillo los opositores, frenaban las iniciativas del MAS. Entenderán que empieza el 2006, 2007, 2008 y recién en febrero del 2009 tienes una constitución. Se dan cuenta que les fueron demorando, retrasando a los del MAS su constitución. ¿Qué es lo que quería Evo Morales? Eso es lo que hizo. Quiero tener una constitución a mi total agrado. O en un término más metafórico, quiero un traje a mi medida. ¿Está bien? Ahí está bien. Pero no podía. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Vino un hado mágico que se llamó el Partido Socialista Obrero Español, o después se van a separar del PSOE español y van a crear Podemos. Tuto Quiroga tenía el nombre de Podemos cuando fue esas elecciones y varias veces ha dicho, el señor Iglesias, el señor Pablo Iglesias se ha robado hasta mi sigla al venir a Bolivia, porque Podemos en España saben que es cristiano. Se vino, le debió gustar el nombre, Pablo Iglesias se lo llevó. ¿Por qué les he contado esto? Porque llegó una cooperación, intervención, hemos hablado, ¿no es verdad? Intervención, y les doy nombres. Iglesias, Monedero, Errejón, González. Con apellidos es esto ya. Vinieron por aquí, por América Latina, y dijeron, hemos venido a cooperarlos para que consoliden el socialismo del siglo XXI. ¿En qué podemos ayudarlos? Constitución. Nicaragua, Venezuela, Bolivia, bla. Ese es el antecedente. ¿Dónde estaba su oficina? Calle Campos, esquina 6 de agosto, encima, piso, eso ya no me acuerdo, me dijeron, ya les digo, yo estaba en España, piso cuarto, quinto del Banco Económico. Ahí está. ¿Está claro? ¿Vive usted por ahí? Sí. Por ahí está. Para su información. Le he dado los nombres. Ahí está de los compañeros que están. ¿Por qué les he hecho este comentario? Vamos a la historia. En ese momento hubo un enfrentamiento ideológico dentro del MAS. Recuerden que el MAS era una agrupación de muchos sectores y entonces es lo que le va a pasar a Rodrigo Paz, si se han fijado. Gremialistas, mineros, que dicen sindicatos, lo mismo. Y entonces hubo dos corrientes dirigidas, una por García Linera y otra por David Choquehuanca. Y era la pregunta de Millón, ¿qué tipo de constitución queremos tener? Entonces Choquehuanca y el movimiento indígena dijo, queremos tener una originaria que retroceda hacia el pasado, hacia nuestra cultura, nuestras tradiciones y que nos represente por los 500 años, bla. El otro, que es marxista, estalinista, dijo, no, nosotros tenemos que tener una constitución con tintes socialistas, donde papi Estado tiene que ser mucho más protagonista. Adivinen cuál ganó. Ya saben, ganó la de García Linera. ¿Y por qué creen que empezó la antipatía entre García Linera y Choquehuanca?
precisamente por él, porque el ideólogo de la cosmovisión y el indigenismo fue desplazado y poco a poco, fíjense, se quedó como 14 años creo de canciller y no le dejaban espacio, porque García Linera tomó la posta y tan controló cuando el jefe del ¿qué es IPS? Ya saben, ¿no? El Instrumento Popular de Soberanía de los Pueblos, el IPS, ¿qué se llama? Eso era de Chacao. ¿Está claro? García Linera no iba a ser el vicepresidente de Evo Morales. ¿Saben quién iba a ser vicepresidente de Evo Morales? No sé si Limón Escobar tal vez. No. Se llama Antonio Quiroga. Es el dueño de la editorial Plural. ¿Quién era Antonio Quiroga y por qué le gustó? Era el sobrino de Marcelo Quiroga. Y entonces era un intelectual, editorial Plural, intelectual y muy capo, un tipo muy racional. Y entonces este señor Quiroga, cuando se reunió con Evo Morales, agarró y cuando Evo Morales más o menos como el capitán Larayo le dijo, no. A ver, vamos a ver cómo es el escenario en el cual vamos a gobernar. Y le dijo, tiene que ser democrático esto. Y él, ¿saben qué pasó? Lo llevó a una proclama y le levantó la mano así Evo Morales. Hay videos. Y dijo, aquí está, Antonio Quiroga, el heredero de Marcelo, que el socialismo, cosas así. Y Quiroga bajó la mano, terminó la reunión y dijo, yo no voy a ser vicepresidente de Evo Morales porque no coincidimos en bases programáticas. La historia cuenta que incluso en esa reunión, cuando levantó la mano Quiroga, le robaron el celular. Le ha pasado lo mismo al compañero Paz, ¿no es verdad? Pues imagínense si tus bases empiezan a los candidatos a robar. A Evo también ha robado. A Evo también ha robado. Así que si van a ir a campañas, por favor vayan peladitos porque les van a toquetear los toditos. También el momento que hacen así ya son pues indefensos. ¿No? Ahí está. ¿Ok? ¿Está claro? Y entonces lo que hicieron es agarrar, dijeron, ¿a quién? Necesitamos un cara porque es el entronque originario campesino cara. ¿Quién? El Álvaro. El Álvaro García Linera y lo fueron a sacar de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, donde daba cátedra de ¿qué? El ingeniero en ciencias políticas. Pero si no, ni siquiera. Sí. Le voy a ser sincero, ¿y a quién le importa? Este país es así. ¿Se da cuenta? Puede haber también, yo creo, un ateo que puede estar dando teología, se van a dar cuenta que no pasa nada. Por eso he reído y les he contado. Otra cosa que yo estaba dando ingeniería, dice que es matemática, daba ciencias políticas. Yo lo veía porque mis primeros pasos, cuando volví de Londres, cátedra yo daba en Nuestra Señora de la Paz. Yo daba Derecho Internacional y lo veía salir con todo de negro, con su birro negro, seguido de unos cuantos alcohólicos, obviamente, decía, toditos son marxistas, caritas blancas, obviamente, blanquitos, bonitos, de la revolución, y ahí lo vi. Y entonces pregunté si dije, el compañero Álvaro, ¿qué da? Ciencias políticas, no que es matemático, estaba dando ciencias, y ahí está. Ahí está, les he contado la historia. Terminemos con la historia, ¿listo? Para que sepan de dónde ha venido la Constitución. Si no saben de dónde viene la Constitución, lees y no sabes cuál es pues la causa. Les estoy contando este chimento para que sepan de dónde diablos ha venido la Constitución. Entonces volvemos con nuestros amigos españoles. Y entonces se sentaron y empezaron a trabajar. Y les dijeron, muchachos, hay que poner cosas aquí. Y aquí está la Constitución Política del Estado. Voilà. Entonces, ¿trabajaron mancomunadamente? Sí.
y han hecho una constitución muy moderna. Y se los voy a comprobar más que en esta materia, en Derecho Internacional Público. ¿Por qué? Porque son internacionalistas, así que entenderán que a mí, como internacionalista, me parece bárbara su constitución. Me parece una constitución muy bonita, muy moderna, pero hay una cosa antes de que empecemos a ver la constitución. La constitución no es para alabarla, no es para adorarla ni admirarla. La constitución se ejecuta. ¿Está claro? La ley es para ejecutarla, para hacerla cumplir, para ejecutarla. No para decir, ay, qué bonito lo que dice, qué bonito. Si dice que te tienes que parar de cabeza, te tienes que parar de cabeza. No es una intención lo que está ahí. Y por lo tanto, vamos a ver, y arranco con esto. No voy a dar más comentarios y veamos el preámbulo que tiene. ¿Alguien quiere leer la Constitución en su parte preliminar? Voluntario, por favor. Voluntario, encantado. Échele sin miedo, cualquiera. Ya pues. ¿Quiere leerlo? No, ¿quiere leerlo? Dele, con voz fuerte, dele. Esta parte. ¿Qué dice el preámbulo? Eso. Por favor. Ahí está. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y cultura. Así formamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de nuestros mártires construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda de vivir bien, con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres, hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente liberadora, que han hecho posible esta nueva historia. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos y empezamos a aplaudir. Aquí, antes de pedirle su criterio, dentro de lo que es la teoría
jurídica, hay visiones en las cuales una ley, esto es una ley, sigue siendo una ley, si plantean y dicen, ¿deberíamos ponerle un preámbulo o no deberíamos ponerle un preámbulo? Esa es una visión que van a tener. Los kelsenianos, que ya los conocen, teoría pura del derecho kelseniano, no, agrano. Vamos al artículo, ¿no es verdad? O sea, ¿para qué vamos a dar explicaciones que van a contaminar las leyes? Vamos al grano y empieza con el artículo 1. Pero los contaminadores para Kelsen en realidad se llaman los sociólogos juristas y junto a este señor, otra vez, Iglesias, González, Monedero, Herregón, había un asesor muy conocido que se llama Remiro Brotons, que es un señor español, es un sociólogo, jurista español, era el asesor de Evo Morales. Es muy bueno, a nivel mundial es muy bueno. Yo tengo los libros de Remiro Brotons y se llaman Sociología Jurídica, precisamente porque él tiene esa visión de que lo jurídico debe predominar o es un factor para hacer la normativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué les he comentado esto? Él influye mucho en esto y en el debate ponen el preámbulo, para bien o para mal. Entenderán que son dos corrientes, puede tener preámbulo o no puede tener preámbulo. ¿Cuál es el argumento de los sociólogos juristas para poner preámbulo? Quieren contextualizar el cuerpo de leyes que después vamos a ver. Es decir, como un antecedente, dicen ellos, deberíamos tener un preámbulo para que la gente entienda en el contexto que se ha promulgado esta ley, en este caso la Constitución. Está perfecto. Para los juristas puros, agarras y dices, pero hello, o sea, no necesitas eso, porque existen actas, existen exposición de motivos, existen los documentos de trabajo que han hecho las comisiones. Y eso están guardadas en el Congreso. La constituyente no es que se ha sentado escrito y no tenía antecedentes, por lo tanto, sí hay actas, exposición de motivos. Es una frase muy jurídica que dice, ¿por qué has hecho esta ley? Esta es la exposición de motivos por la que yo he hecho esta ley y dice por esto. Feminicidio, por esto hecho. Infanticidio, por esto hecho. Y ahí están la redacción, las modificaciones y las cosas que están. ¿De acuerdo? Lo veo muy tranquilo. Relájese. Le puedo dar un chiclecito si quiere. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Sigue siendo high school? No, es universidad. ¿Ok? ¿Listo? Es eso. En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre el preámbulo? Quiero escuchar su opinión. No quiero que me miren y escuchen lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen suficiente razonamiento. Acabo de darles todo el antecedente y acabamos de ver el preámbulo. ¿Qué opinan de este preámbulo? ¿Qué creen? Por favor, su nombre, por favor. Mil disculpas, no Diego, es que no tengo mi... Mateo, no te preocupes, es solamente para recordar, porque hoy día les voy a pedir que hagan lista. Al que toca, ¿no es verdad? Y el que está viendo fútbol, lamentablemente está viendo fútbol. Listo, ok, vamos. Mateo. No, Diego. Diego, perdón. Puede empezar a hacer una lista, de verdad. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre el preámbulo? Sobre todo el primer refrán, que habla demasiado sobre el racismo, la discriminación que han sufrido los pueblos indígenas. O sea, en cierta medida es cierto, es verídico que obviamente hubo demasiado racismo. Yo me recuerdo bien que me contaron de que los indios no podían entrar a la Plaza Murillo, las principales no podían entrar. Y obviamente era necesario obviamente una nueva constitución, pero yo creo que también eso hizo daño también al país. O sea, bueno, dividió, como lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, el occidente con el oriente. Y justamente en el preámbulo es la puerta, o sea, que abre esta división. ¿Le parece correcto? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Ese es el primer punto. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal el preámbulo? Es que es complicado decir, digamos, de que sí, me gusta, ¿no? O sea, no puedo dar una opinión, porque sí, digamos, es verdad,
pero siento que empezar así una constitución genera demasiada división. O sea, no habla, o sea, habla, ¿y qué pasa con el occidente? ¿Qué pasa con el norte, con el sur? Solamente como que se centra en una base, un sector, una zona que sí ha sido discriminada, ha sido obviamente totalmente oprimida, pero si hablamos que Bolivia no solamente es el occidente, o sea, justamente eso es el problema. Y por eso, digamos, hoy en día Bolivia es totalmente desunida. No hacemos refrán a nuestra, ¿cómo es no es la oposición, sino el refrán, ¿no? O sea, que la unión es la fuerza, ¿no? ¿Cómo sería eso? Tiene un nombre específico, la unión es la fuerza. Dice, pues es una frase, la unión hace la fuerza. No sé si Pero lo que usted está diciendo es correcto. Si han visto la votación, otra vez se dividió, ¿no? Occidente así, Oriente. Y lo vemos así desde que bueno, o sea, en sí, digamos, siempre ha habido divisiones. Yo hace poco vi, digamos, en un mapa electoral de cómo era del 87 hasta actual, o sea, hasta ahora, y vemos, digamos, que en Oruro, como ganaba el ADN, o en Tarija, en Santa Cruz, así, digamos, como que siempre ha habido divisiones, pero no era tan fragmentado como es ahora. O sea, hoy en día Está ya muy marcado, ¿no? muy marcado. Entonces, justamente eso también es lo que nos impide de poder salir adelante. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre el preámbulo? Gracias, Diego. ¿Alguien más quiere hacer, por favor? ¿Su nombre? Cristian. Cristian. Como decía Diego, creo que estoy muy de acuerdo. O sea, pero también depende, digamos, ha logrado el objetivo que tenía de incluir a los grupos originarios, al sector social indígena, pero como dice Diego, ha creado ese favoritismo en un solo sector social que ha olvidado los otros sectores. Y si bien ha logrado incluir, ha logrado deshacerse del racismo, creo que ha hecho lo que es la separación de los diferentes grupos que existen en Bolivia, que no es solamente el grupo ¿Y original. el preámbulo qué le parece? El preámbulo me parece que en su objetivo de incluir a los grupos indígenas está bien, pero no me parece, en general no me parece adecuado todo el contenido. Perfecto. Gracias, Cristian. ¿Dama? Me llamo María José. María José, bienvenida. Yo creo que, bueno, este preámbulo habla más de una declaración de identidad, eso lo vi, pero no, creo que ahora se ha perdido la idea de lo que se quería mostrar en ese entonces cuando se escribió, porque aquí habla, digamos, de reconocer a las raíces diversas y a los dolores de la colonización, ya, pero se perdió como tal el hecho de que ahora, como dice Diego y mi compañero, que se separaron clases, entonces como que la idea central y con todo el preámbulo que han escrito recordando el pasado ya se ha desviado por completo, ya teniendo ellos como que ellos quieren estar encima de todos y olvidándose, digamos, que todos ya somos iguales ante la ley, creo que es como que ellos quieren utilizar el hecho de que son indígenas como una excusa de no, ya no están haciendo racismo, pero están pidiendo más que una igualdad. Gracias. ¿Su nombre otra vez? María José. María José. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? Dice, hay un estudio que cuando le prestas atención a lo que estás comentando, que es lo más importante, te olvidas lo secundario y que te olvidas, por eso que te olvidas del nombre a veces cuando hablas con las personas. ¿Está claro? O sea, no es un acto de desprecio, más bien le has prestado tanta atención a lo que te está hablando que has perdido la partecita que en este caso es la menos importante. Estás captando lo que piensa esa persona. Si quieren les paso. Porque dice, ¿por qué se olvida siempre de nombres? Y entonces ahí hay un estudio recontra científico, fresquito, lo he leído hace 3 semanas creo, porque por eso les pido que me vuelvan a decir sus nombres, porque lo que me interesa es escucharlos a ustedes y no memorizar sus nombres. ¿De acuerdo, María José? Muy bien, ¿si alguien más? Yo, ¿Su nombre? Micaela. Micaela. Yo considero de que en el afán de querer incluir a un estrato social y dejar el racismo de lado, lo que ha hecho es implementar otro tipo de racismo hacia otro estrato social. O sea, se ha parcializado tanto que ha descuidado el otro sector también. ¿Qué dice del preámbulo? ¿Le gusta o no le gusta?
me parece muy extremista. Muy bien. Le demos una lectura más. Su nombre, por favor. Esther. Gracias, Micaela. ¿Su nombre? Esther, Esther. me parece que el preámbulo toca mucho de la identidad, de la independencia de las culturas y también acerca de la madre tierra, ¿no? ¿Pero le gusta o no le gusta? Ese es el primer punto. Eso es lo que me interesa. Pues está bien, está mal. Bueno, no es como que me gusta, ¿no? Me parece... ¿Podemos darle una revisada más para que les quede claro? Vamos. Dice, en tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la joven. Para empezar, es mi opinión. Está bien. A mí no me gustan los preámbulos. Ya les he explicado por qué. ¿Se acuerdan? El primer día les he hecho mi libro es Kelsen, entonces Kelsen no habla de esto. En ese sentido, la primera parte parece ¿qué? El Génesis. ¿O no os parece el Génesis? En su numería, en la Amazonía y demás cosas. Lírico. ¿Qué tiene que hacer eso en la Constitución Política del Estado? Me va a saltar un sociólogo jurídico y decir, mi diversidad y demás cosas. Hasta ahí estamos bien. Listo, está bien. Pero aquí viene la cosa bonita. Así formamos, dice, miren, con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. ¿Es verdad? No. ¿No se peleaban entre ellos? Sí. ¿Los aymaras los amaban a los quechuas? No. ¿Y los pacajes los querían a los aymaras? No. ¿Y los aymaras dominaban, por ejemplo, a los que viven por el lago Popó? ¿Qué se llama? ¿A los chipayas, a los uruchipayas? Sí. ¿Y entonces por qué mientes en tu constitución? Primer gran elemento, si vas a escribir bien, no mientas. ¿Por qué les comento esto? El Chacón es un mentiroso o es un exagerado. Referencia, hay una película de 1957 que se llama Vuelve Sebastián. Me encantaría que la vean. Es la dominación de los pueblos aymaras a los uruchipayas. Es la dominación aymara a los uruchipayas en el 57, no en el 1400 o en el 1300. Precisamente es el enamoramiento de un chico aymara y Sebastiana es uruchipaya. Y ahí van a ver. ¿Por qué esa película no la han cuestionado? Porque esa película ha sido escrita por un señor que se llama Jorge Ruiz, y Jorge Ruiz era miembro del Partido Comunista de Bolivia. ¿Está claro? ¿Está claro? No lo podían cuestionar. Ellos dicen ser comunistas, entonces ¿cómo puedo cuestionar? Lo mismo ha pasado con Gabriel García Márquez. En América Latina jamás lo han cuestionado. Hay un gran respeto por los escritores de izquierda como Galeano, Las Venas Abiertas, y todos admiran, pero en cambio sí les tiran bosta a tipos como Mario Vargas Llosa. Y Vargas Llosa era tan bueno como Gabriel García Márquez. ¿No es verdad? Y hay otro más que se llama Jorge Luis Borges en Argentina, pero como es un reaccionario. Es verdad, en su pensamiento es un reaccionario, pero le empiezan a echar más bosta, y van ensalzando el pensamiento revolucionario de izquierda. Si se fijan, yo no he dicho que esté bien o mal, sino que deberíamos ir y medir en la misma balanza, porque los tipos son talentosos. Por lo tanto, aquí me han mentido. Sigue y dice, así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta lo que sufrimos desde los funestos tiempos de la cólera. O sea, te están haciendo creer que vivías idílicamente hasta cuando llegaron los españoles.
falso. ¿Y hemos hablado de eso con ustedes? No, he hablado con los de Derecho Internacional Público. Chicos, vean los murales de Diego Rivera en el Zócalo de México, lo pueden encontrar, y van a ver un puñado de blancos alrededor de muchos indígenas originarios campesinos. ¿Por qué? Porque esto es y fue la conquista de los aztecas, la conquista de los incas, fue una rebelión indígena. Ese es probablemente he estudiado más, y pido mis disculpas, he estudiado más la conquista de Tenochtitlán cuando estaba en México que la de aquí. Y el señor Cortés llegó de España con el proyecto de conquistar todo lo que era el imperio mexica, o para nosotros azteca, tomar el Tenochtitlán y volverse el conquistador de todo ese territorio. El tipo, antes de ir a conquistar eso, planeó 2 años. El tipo no era un tarado, como nos han dicho, o un muerto de hambre, o un pirata salido de la Universidad de Salamanca, y el tipo sabía qué tenía que hacer. ¿Han visto el mural de Diego Rivera? ¿Saben por qué no le cuestionan a Diego Rivera? Miembro del Partido Comunista de México. No, él era más comunista. Pero Frida Kahlo era recontra trotskista, marxista. Ahí viene, Frida Kahlo y Diego Rivera lo reciben a Trotsky en su casa. Entonces, ¿quién puede cuestionar y decir, es un mentiroso neoliberal, oligarca, revisionista? No, es comunista. Y entonces vean el puñado de españoles y vean la cantidad de esos que están viendo. Eran tlaxcaltecos, eran texcocos, eran pequeños grupos que fueron abusados por los mexicas, que vieron la oportunidad de poder emanciparse de estos tipos que los estaban dominando cuando llegaron los españoles, que armas tenían más efectivas, pero que necesitaban la cooperación de ellos, o ellos la cooperación de estos otros. Y viene una cosa más interesante, y el señor Hernán Cortés se va a ligar con una princesa tlaxcalteca que se llama la Malinche, y la Malinche le sirve de su canciller, lo que ustedes quieran, y era su traductora con los pueblos, con los nativos que estaban en contra de los mexicas, y por eso es que ven ese mural donde eso pasó. Numerosos pueblos originarios campesinos le sacaron la mugre junto a los españoles a los emperadores. Le sacaron la mugre a Cuauhtémoc. ¿De acuerdo? Aquí queda una cosa muy buena. Entonces, ¿nos dominaron los españoles? No. Fueron parte coadyuvante, pero no fueron los españoles. Entonces, ahí estamos desmistificando el valor, el heroísmo de los españoles también. Porque aquí, otra vez, si han hecho en mi vida, saben que he viajado. Y entonces, he ido a Extremadura, de donde salió Francisco y Gonzalo Pizarro y Diego de Almagro. Lo mismo, vinieron a conquistar un imperio. ¿No se acuerdan cuando ustedes llevaban educación cívica, o qué se llama, historia de la cultura? Cuando los tipos reculan, ¿qué dice Pizarro? Al norte, a Panamá a ser pobres, al sur, al Perú a ser ricos. Conocía, sabía dónde estaba viniendo, sabía que se peleaba Atahualpa con su hermano, con Huáscar se pelearan, y sabía que había que aprovechar esa debilidad, dividir para conquistar, y por eso es que bajaron en ese momento, y ahí está, les fue buenísimo, les fue recontra buenísimo. ¿Saben? Moctezuma, antes de Cuauhtémoc, se ha reunido como 6 veces con Hernán Cortés. Y eso nos cuentan. ¿Y quieren saber una cosa más?
Si quieren les paso la información. ¿Saben de dónde saco esa información de paso? No es española. Es de los nuevos PhD del Reino Unido. Recuerden que estudian en el Reino Unido. O sea, no es propaganda española. Son historiadores contemporáneos británicos que están escribiendo hoy. No hace 500 años. Hoy están escribiendo, encontrando mayor información. El señor Moctezuma tuvo 19 hijos. 19 hijos. Y sus, ¿qué se llama? Sus chamanes, qué sé yo, le dijeron, va a emerger del mar una cosa que te va a destruir tu imperio. Volvió a pedirles a sus oráculos y le repitieron. Y el tipo, cuando llegaron, tenía sistema de información, llegaron a Veracruz, los barcos, las carabelas de Cortés, le dijeron, ahí ha llegado tu némesis. Y no podía dormir. No podía dormir Moctezuma. Y entonces lo invita, se reúnen, charlan, desayunan, comen, y en una de esas le dice, te ofrezco a mi hija para que sea tu mujer. ¿Qué le dice Cortés? No, no puedo, porque yo no soy polígamo. Mi religión es la católica, yo estoy casado, pero no por ello dejo de tenerla como amante. Ahí está. Lean. Ya les he dicho, lean. La verdad nos hará libres, dice Juan. Lean. Lean lo del 2025. No lean lo que les han dado hace no sé cuántos años atrás, que eran líricos. Lean. Y con la Malinche tiene un hijo, el primer mestizo. Y la reina Isabel la Católica mandó una ordenanza real que dijo, ustedes que están yendo a conquistar, colonizar, lo que tú quieras, españoles, se tienen que casar con las nativas. ¿Qué quería? Mestizaje. ¿Para qué? Lealtad. ¿Para qué? A su reino, pues. No era porque quería tener una raza más bonita. No, no, muchachos. Era tener eso. Quiero tener mis vasallos, mi gente mestiza, para que no se levanten los pueblos originarios y se mezclen con los españoles y vivan en paz. ¿Vivísima o no vivísima? ¿Vivísima o no vivísima? La Malinche, eso. O sea, obviamente antes probablemente tuvieron otros españoles con nativas hijos, pero se entiende por la parte, si ustedes quieren, así histórica y dramática, y para ponerla más épica, y el primer mestizo fue el hijo de la Malinche con Fernando. ¿Está claro? ¿Quieren seguir sabiendo qué pasó? Muchos de los nobles de aquí se iban a España y los trataban como a nobles. ¿Y saben qué? Los pobres o las clases medias, como ahora españolas, estaban aburridos con esos, porque decía, la corona les da mejor trato a ellos que a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Si son colonizados nuestros, ¿por qué? Iban a España. ¿Cuándo nos han contado que iban a España? Parece que los cazaban como animales y los enjaulaban y nunca fueron a España. Claro que fueron. Y muchos de los descendientes de Cuauhtémoc y Moctezuma son españoles porque se quedaron. Entonces, como diría, y ahí lo voy a dejar esta primera parte, con los mexicanos, no mames, carnal. No mames. No mames. Y ¿saben qué? Yo tengo amigos que son indigenistas y así, se enojan, claro, porque ellos han leído otros libros, pero lees y no quieren aceptarte. Pero este librito lo han sacado en la BBC hoy día, donde hay democracia, donde no hay control. Lee, y se enojan. Pero les estoy dando un dato maravilloso. No fueron los españoles, fueron los propios indígenas que hicieron su emancipación de los imperios. ¿Qué más lindo? ¿No deberían aplaudir a esa gente? Ellos
fueron coadyuvantes, nada más. ¿Ok? ¿Listo? Racismo hubo. Una película, Apocalipto. Veanla pues, de Mel Gibson. Listo. El pueblo boliviano de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspiró las luchas del pasado en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Menos mal que hicieron la Constitución antes de la marcha de el Timas, ¿no? Porque si no, aquí ya estaba manchado esa parte. Un Estado basado en el respeto, igualdad, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asimismo, aquí le voy a parar. ¿Monarquía o república? Ayer lo hemos visto, o anteayer. ¿Monarquía o república? Entonces hemos dejado en el pasado el Estado republicano. Maestro, ¿y en qué miércoles de Estado estás viviendo en este momento? Ya has gobernado 20 años. ¿Esto no es republicano? ¿Qué es entonces? Miren cómo, a eso me refiero. O sea, qué despropósito. En tu constitución poner semejantes estupideces. ¿Saben cuándo empecé a criticar esta constitución? En estas cosas, porque tiene cosas buenas. En 2010. Porque empecé a dar clases en 2010. O sea, no me las guardara. Y por eso también te buscabas problemas con ellos, ¿no? Porque molestaba. 2010, no mames, ¿por qué los mamas? O sea, educados bien, sin mentiras. Deja de ser pletórico. Listo. Dejamos en el pasado el Estado colonial republicano y neoliberal, como si fuera un insulto ser neoliberal, o sea, como si fueran unos bastardos, ¿no es verdad? Una cosa es que no te gusta el modelo, pero imagínense que ahora en la nueva constitución y dejamos el Estado socialista, no sé, suena absurdo, pero bueno, le gustó a la gente eso. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. ¿Quién es el pueblo? Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente, y con el poder originario del pueblo manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Perfecto. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de la Pachamama. La cosmovisión solamente se da en la parte occidental Aymara. Pachamama, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Gracias a Dios, no que somos un Estado laico. ¿Por qué lo metes a Dios? Si es laico. O sea, no manches. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Listo. ¿Quiénes cayeron pues en la calancha? ¿Los pro-constitución o los anticonstitución? Esos son los únicos muertos que yo conozco. En ese sentido creo que fueron los anticonstitución. Por lo tanto, entonces, ¿qué honor a los mártires? O sea, está haciendo al que odiaba esta constitución. Pero ahí está. Y entonces, lo que yo haría de verdad es quitarle esto y empezar con la Constitución. No van a cambiar la Constitución, la van a reformar. Es decir, un porcentaje, pero no la van a cambiar. ¿Está claro? Ellos hicieron, y les he dicho, me parecía correcto, porque estaban planteando un nuevo modelo económico-social en el Estado. ¿Preguntas? Listo. No vamos a leer todos los artículos porque son 411, pero vamos a leer los más importantes y después en Derecho Internacional vamos a ver los que están referidos al Derecho Internacional. Artículo 1. Aquí empezaría la Constitución.
Bolivia se constituye en un Estado unitario de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente y soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Full stop, pero sigue. Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Si ustedes se fijan, es un complemento, no dice más. Para mí, ¿cómo debería empezar el artículo 1? Agarrar y decir, señores, ¿cuál es el modelo de Estado que tiene Bolivia? Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Punto. Ahí se debería quedar. Ya lo has definido. Porque el otrito, insisto, dice, se funda en una pluralidad, pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. No le está quitando fuerza a la primera idea. Claro que le quita. Deberían dejarlo ahí. Bueno, veremos qué van a hacer nuestros magníficos lawmakers cuando tengan que hacer la reforma. ¿Está claro? Eso es Bolivia. ¿Cuál es el modelo de Estado? Es lo que acabamos de ver. Artículo 2. Aquí, menos mal que han escrito españoles. O les han ayudado a escribir español. ¿Han visto? Dice que el racismo trajo los españoles. Hay que ser caradura, hermano. Hay que ser caradura. O sea, por guita te estás vendiendo y estás escribiendo contra tu país. ¿Por qué? Porque para su información, y no voy a retractarme de lo que digo, los gobiernos de Evo Morales, de Chávez, del Correa, le financiaron su campaña electoral a Pablo Iglesias en España. O sea, vinieron a una cooperacha por el socialismo. O sea, los colonizadores vinieron a pedir a los colonizados platita. Léanlo, busquen, ahí está. Financió Correa, Evo Morales, Chávez la campaña de Podemos en 2010 o el 2011 y van a ver qué les va a decir el Deep State. Sí, como el genio del DAP, igualito va a salir, les va a decir, sí, me financiaron. ¿Y saben qué es del señor Iglesias en este momento? ¿Lo conocen a Pablo Iglesias? Ha tenido que renunciar a su partido por actos de corrupción y ya no está en la vida política española. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas, no? Los que se llamaban, ¿qué? Los defensores morales de la sociedad. ¿Y cómo salió? ¿Por qué salió? Porque tenía una casita de unos 480,000 euros y le preguntaron, Pablo, ¿de dónde tú tienes plata? ¿Por qué no tienes plata? No supo qué responder, tenía sus autos y este caballero tenía la casita, tenía el auto y vivía en un muy buen barrio madrileño. Menos mal que iba con la gente popular. ¿Ha renunciado? Los otros todavía quedan. El más geniecillo era Íñigo Errejón. Era chango, 29 años tenía, un geniecillo, uno de esos. Nets que leen todo, es capísimo, ¿verdad? Pero es historia. Chimentres, para que sepan de dónde viene. No es tomado de fe. Con nombres católicos. ¿Ok? Listo. 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza, presten atención a este artículo, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución. Voy a volver a leer y vamos a ir marcando lo que les está garantizando a los pueblos indígenas originarios campesinos. Ustedes bien lo han dicho, ese preámbulo parece que va a ir a reivindicar
va a ir a darles una redención a los pueblos indígenas originarios y campesinos que fueron oprimidos durante los anteriores 500 años. Por favor, 500 años, no, quítenle 200 porque ya somos independientes, 200, ¿no? Y 500 años, no, 1492 no llegaron aquí los españoles, llegaron en el 500, ¿no? Es pasado, o sea, unos años después, no llegaron en 492. Ok, dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se la garantiza libre determinación. Primer punto, libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en autonomía, autogobierno, respeto a su cultura, reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta. Fíjense esto. ¿Está bueno? Sí, o sea, parece que está muy bueno. Pero no sé, yo les voy a hacer este comentario. Parece una reivindicación indígena originaria y campesina, ¿no es verdad? Libre determinación, soberanía sobre mi territorio, autonomía y autogobierno. ¿Estamos? ¿Está bien? Para los pueblos indígenas originarios y campesinos. Listo, ahí está, reivindicación de nuestros territorios. Pregunta del millón. Che, y si leemos un poco la Constitución española y vemos el régimen de autonomías, entonces dice, ups, creo que no había sido tan pensado por los liberadores originarios campesinos, sino que me está manejando también lo que es el régimen de autonomías españolas. Por eso les he hablado de estos muchachos que llegaron aquí. Pero aquí viene un tema muy interesante. Esto puede ser una bomba de tiempo. Esto puede ser una bomba de tiempo. No le fue una bomba de tiempo a Evo Morales porque estaba identificado con los pueblos indígenas originarios campesinos. Pero piensen esto. Hagan de cuenta que hoy día, a ver, encontramos ese gran reservorio de gas en un territorio que nos va a salvar, el gas nos va a salvar de nuestra crisis. Y de pronto este territorio está bajo el régimen de un pueblo indígena originario campesino, donde ellos tienen la libre determinación, donde ellos tienen la soberanía territorial de ese espacio, donde tienen autonomía y donde tienen autogobierno. ¿Qué hacemos? Dices, vamos a explotar. El ejemplo, pon el paralelismo con el Tigris. No quiero carretera. En este caso, no quiero que explotes. Oye, pero tu grupo no puede perjudicar a los intereses maravillosos del Estado plurinacional. Artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Y entonces les vas a preguntar y les vas a decir, ok, vamos a la consulta, pero la consulta popular es solamente en ese territorio. Y entonces probablemente salga 100 sobre 100 de que no. Y los otros 11 millones de hermanos plurinacionales que vivimos aquí, ¿qué? ¿Qué? Listo. El ejemplo claro fue el Tigris. No quiero carretera que me atraviese así. Quiero carretera que sea así o así. Evo Morales no entendió esto porque era un soberbio. Era el 2011, estaba empoderadísimo. Los del Tigris no le dijeron, no queremos carretera. Le dijeron, no quiero que me destruyas mi parque. Date una vueltita por aquí, date por... No lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque no quería demostrar debilidad en su poder.
Lo podía hacer si se había calculado, creo que eran 260 millones de dólares más la construcción de ese tramo. En ese momento era apenas si teníamos 14 mil millones de dólares pues de reserva. Y me iba a pelear con los pueblos de las zonas bajas. Ahí empezó el divorcio de Evo Morales con las zonas bajas. Miren el error histórico para el movimiento indígena originario campesino. Ahí se divorciaron. Y ahí la gente empezó a cuestionar también a Evo Morales. Porque hasta ese momento Evo Morales era una especie de Dios. No se acuerdan que le decían que era guía espiritual y no sé qué cosas más, es una belleza. Pero usted no escuchó. En Tiahuanaco le dijeron que era un guía espiritual, imagínense, buenísimo. Listo, ok, listo, ahí está. Por lo tanto, esto puede ser, entenderán, una bomba de tiempo. ¿Por qué? Puede estar muy bien intencionado. Y la otra, ¿qué te parece si lo uso como un mecanismo de chantaje? Y entonces, ¿qué vas a tener que hacer para bajar el chantaje? Comprar a sus dirigentes. ¿Y qué se llama eso? Corrupción. Así que, por eso les he dicho, wishful thinking. Esto es para aplicarlo, no son solamente buenos deseos. ¿Se acuerdan? Hace un rato les he dicho, me encanta, este artículo está buenísimo. A ver, aplícalo a la realidad, lo vas a tener que manejar con pinzas. En Mayaya en este momento, ¿hay gas? No, muchachos. Aquí los pueblos originarios campesinos, por así decir, chacobos, que son creo 50 familias, no te dejan hacer eso. Pero son 50 familias por 200 personas, muchachos. Y los 11 millones, la Constitución. ¿Está claro? O sea, lo que tienes que escribir, lo tienes que escribir de una manera muy racional. Vamos adelante. El Estado respeta y garantiza la libertad, artículo 4, no voy a meterle todas, ¿ya? No, porque si no, no acabamos nunca. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión, de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ja, 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 ja. ¿Cuáles son los feriados? ¿Año Nuevo? No, el Año Nuevo. Listo. Semana Santa. Corpus Christi. Todos Santos. Navidad. Ja, 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 ja. Viva la descolonización. Y tengo toditos los feriados religiosos habidos y por haber. Y a nivel departamental, el Cristo del Gran Poder, Virgencita de Urcupiña, la Virgencita de Chaguaya, que viva la Virgen de Copacabana, que viva Tata Santiago Matamoros, y ¿qué me vienen a contar? ¿Qué me vienen a contar? Eso es lo que les molestaba a estos muchachos cuando empezabas a leerles y decir, a ver, en serio nos sentaremos, hermanos, del proceso de cambio. A ver, fariseos, no sean fariseos, estás hablando cosas que no son ciertas. Y obviamente será Año Nuevo Aymara y otras cosas, ¿no? Pues está bien. Pero han visto, gracias a Dios y a la religión, tenemos feriados en este país. Está bien, gracias, como dice, gracias a Dios y a la cosmovisión tenemos feriados en este país, ¿no? Porque tenemos el Año Nuevo Aymara, el Día de la Democracia, que era el 22 de enero cuando entró Evo Morales. Yo creo que ya lo van a cambiar eso, menos un feriado que macana, hermano, puta, debería mantenerlo. Eso está rico, ¿no? Así que sí, o que lo cambien ahora para otro día en noviembre, no sé, ahí está. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Listo. ¿Se dan cuenta que la Constitución es más seria de lo que creen? Pero como la manejamos es carnaval. Es feriado, no es chacota. ¿Ok? Listo. Listo, son idiomas. Vamos adelante. Adelante. Listo. Escuchen esta belleza. Principios y valores y fines del Estado. Dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada.
De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Delegada, democracia representativa. ¿Cuál es la democracia representativa? Hemos ido a elegir diputados y senadores. Ellos nos representan. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. Aquí son funciones del Estado, construir una sociedad, todo está puro lirismo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Esos son los artículos que vamos a avanzar. Hemos visto el modelo de Estado. Todo lo que hemos hablado es el modelo de Estado. Vamos a ver cuál es el sistema de gobierno. Y el artículo 11 empieza con esta belleza. ¿Qué se llama esto? Estado plurinacional de Bolivia. Había que eliminar a la República. Y el artículo 11 empieza y dice: la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Saben cuántas veces repite en la Constitución la República de Bolivia? 6. ¿Por qué? Porque es la República de Bolivia. Y entonces pregúntense, ¿por qué miércoles has cambiado Estado plurinacional y sigue siendo una república? ¿Saben qué? Fue una pelea ideológica donde Alvarito García Linera ganó y puso Estado plurinacional para demostrar que había muchos pueblos indígenas originarios campesinos. Y al único sector que no lo valoró fue al mestizo. O sea, nosotros somos en esta sociedad una especie de parias, por no decir bastardos, ¿no? Porque los demás están reconocidos. Pero en cambio nosotros, los mestizos, ni en el INE estás, no estás en el censo. ¿Por qué no estás en el censo? Piensen, ¿por qué no ponen, te identificas con un grupo social o étnico? ¿Por qué no está en el censo? El ser mestizo, la elección. ¿Por qué creen? Piensen. ¿Por qué? ¿Ideas? Porque solo reconocen un sector. No. Por favor. Porque ahí se podría encontrar que ahí estaría la mayor cantidad de personas. El 70% son mestizos y se acabó el Estado plurinacional. ¿Cómo va a haber Estado plurinacional si el 70% dice que es mestizo? Es eso. Por eso es que no querían, no era por otra cosa. Y les molestaba, pues. Les molestaba. ¿Y en el censo cuántas salían? 67%. O sea que no se identifica. Por eso han puesto no me identifico, ¿no? ¿Por qué no han puesto mestiza? Puta madre, orgullosamente mestizo. Orgullosamente mestizo. Ahí está. Dice, entonces, sigamos. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia no me interesa. Vamos, esa parte, hasta ahí me interesa de ese artículo. Vamos al artículo 2. Esto, y empezamos, y esto nos va a interesar mucho ahora para la selección. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Son funciones estatales la del control de la defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Otra vez, volvamos a esto. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Hasta aquí estamos perfectos. Y ese es el orden de prelación. Somos iguales, pero hay un primus inter pares. ¿Quién? El poder legislativo. ¿Por qué? Pero si aquí no es así. El jefazo, el Evo, Banzer, el Goni siempre han manejado este país. Sí, han tergiversado. La Constitución boliviana siempre ha sido más, o sea, le ha dado más al poder legislativo, pero los latinoamericanos per se
somos presidencialistas y caudillistas. Presidencialistas y caudillistas. Ya les voy a tocar. Yo no me interesa, sinceramente, si alguien me dijera en este momento, haremos un partido político, les digo, no. Partido político, pero partido político, no que se agarren una sigla y el caudillo se inspire. No, partido político, organizarnos, estructura, proyecto, como era antes. ¿Quién acababa con el partido? Evo Morales. ¿Por qué? Porque no le interesaba que haya partidos de oposición. ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde está el MNR? ¿Dónde está el MIR? ¿Coincidencia? ¿Qué se llamaba el partido del señor Manfred Reyes Villa? Se llamaba Unidad Nueva Fuerza Republicana. Y que han desaparecido. Incluso la UCS de Johnny Fernández eran partidos estructurados, orgánicos, con proyectos. Los ha liquidado. ¿Por qué? No quería oposición. Chicos, open your eyes, como dice Madonna. Open your eyes. Ustedes tienen que volver a hacer esta historia. Volver a hacer porque la han hecho polvo. La han hecho añicos. Miren, rogándose a esta señora Nina para que te preste su sigla. Sigla, no es partido. Han visto, por la democracia cristiana, el señor Chi, el señor Paz Zamora, Paz, pero se me ha salido el instinto, ¿no? Paz Zamora, Paz Pereira, no podía haber sido el MIR. Eso sí es socialdemócrata. Los liquidaron, pulverizaron. ¿Ok? Vamos adelante, ¿estamos bien? Son funciones estatales. Dice, la organización del Estado está fundamentada en independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. ¿Qué dice? Independencia. Y no vemos que el Poder Judicial está coludido por el Ejecutivo. Y no vemos que a un solo telefonazo del Ejecutivo los del Legislativo están sacando sus leyes. Está coludido, no hay. Separación de poderes, ¿hay? No. Coordinación y cooperación entre estos órganos, no. Deja de llamarse, ¿saben por qué deja de llamarse poderes? Ya no se llama órganos, se llama, ¿no? Ya no hay poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Saben por qué? Porque dijeron en ese momento que era una palabra muy colonialista. Que poder significaba opresión. Y la quitaron. Y por eso se llama, ¿qué? Tribunal Supremo de Justicia. En todas partes del mundo, ¿qué dicen? Corte Suprema. ¿Por qué sacaron corte? Porque dijeron que era una raigambre monárquica. Esas eran sus explicaciones. Esas eran sus explicaciones. ¿Listo? Listo. Vamos adelante. Acá. Artículo 13. ¿Estamos? Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promover, protegerlos y respetarlos. Voy a volver a leer porque este artículo es muy importante. Lo voy a volver a leer en Derecho Internacional porque es trascendental. El 13 dice, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables. Cuando dice universales es que llega a todos, ¿no es verdad? Universales, independientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Inciso 4. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación a los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. ¿Por qué he hecho tanto hincapié? Te está diciendo que por encima de esta Constitución están los tratados en materia de derechos humanos que Bolivia los ha ratificado.
se llaman normas supranacionales por encima de Bolivia. Están por encima de las leyes bolivianas en materia de derechos humanos. Y entonces, si hay un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que no puede ser reelecto indefinidamente, ¿cuál es el drama para que el Tribunal Constitucional siga sacando fallos y decir no siempre, no siempre? Lo único que tienes que hacer es refregarles el 13 y decirle, oye, idiota, no has leído el 13, no has leído el 13, y ¿sabe por qué? ¿Sabe quién es el culpable para no haberse hecho reelegir? Evo Morales. ¿Conocen la historia? Cuando vino ¿qué se llama? El revocatorio, perdió, ¿se acuerdan? ¿Qué pidió? Quiero un informe, dijo, quiero un informe que el Tribunal Constitucional se lo hizo y le ratificó que era su derecho humano de ser elegido indefinidamente. ¿No se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? No me digan que no se acuerdan. ¿Se acuerdan que salió el Tribunal Constitucional y le dijo, tienes derechos humanos? ¿En función a qué? A la Convención Interamericana sobre en materia de derechos humanos, que no dice nada de eso. Bueno, pero entonces sacó el Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional son en única instancia, es decir, no hay revisión. Evo Morales aplaude como foca y por eso es que se va a las elecciones del 2019. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se escapa, no sé, lo que quieran, y han hablado de golpes de Estado, de guerras nucleares, de todo lo que sea. Se va el muchacho, ¿no es verdad? Se va, y cuando quiere volver a ser reelecto, le pide otra vez al Tribunal Constitucional, pero, no. En ese momento, ¿qué hace? Se la trabaja el Arce Catacora y saca el Tribunal Constitucional y dice, no tienes derecho a ser electo, no tienes derecho. Arce Catacora ya estaba buscando frenarlo al señor Morales. ¿Qué hace Evo Morales? Se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le dice, por favor, hazme un fallo que son mis derechos humanos porque acaban de quitármelos con esta nueva decisión constitucional del Tribunal Constitucional Boliviano. ¿Y qué creen que es falla la Corte? Le dice, no es indefinido. ¿Quién miércoles metió eso a la Comisión Interamericana? Evo Morales. ¿Y por qué no le recuerdan? ¿Por qué no le recuerdan? ¿Por qué se acuerden? Estas gentes, él ha metido, él, por eso se calla, no quiere hablar de él, y va con el Tribunal Constitucional. No hay alguien que no pueda decir eso, ¿no? No hay alguien. Tú te has metido en el caballito de Troya. Eso fue, vean la historia. Facilito. Pregúntenle al ChatGPT, al DeepSeek. Sí, les pasó otra vez como, ¿qué? Como un genio maldito. Sí, les va a decir, es cierto. Qué pelado. Listo. Cerremos. Todo ser humano dice, listo, lo voy a dejar ahí. Entonces, vamos a empezar la próxima con los derechos fundamentales, que es del artículo 15 al artículo 20. Aquí, pero les adelanto algo. Del 15 al 20, esto hemos sacado de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Chacón, ¿te parece bien? Requete feliz. Si está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿y quién crees que ha sacado eso? Los españoles, hermano. Los españoles son creativos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Estamos. Espero que les haya sido útil. Por eso les he dicho, léanla bien. Es la única y quién sabe, la primera y la única vez que van a leer.